Veréis, bueno, ya lo ha anticipado un poco Isabel, ¿no? Por encima, ¿no? Pero quería ahondar en las estadísticas de este tipo de procedimientos. Yo me he limitado a los últimos 3 años. Encontramos que, por ejemplo, en el año 2008 se tramitan 1.163 procedimientos en materia de valoración de idoneidad, 772 en el 2009 y 673 en el 2010. De ellos, por ejemplo, en el 2008, de 1.163 se conceden, es decir, se declaran idóneos a 1.129 solicitantes. Por contra, se declaran no idóneos 34. Esa ratio se mantiene en los años sucesivos. En el año 2009, de las 772, 718 son positivas, conceden la idoneidad, el resto son denegatorias. En definitiva, lo que os quiero trasladar es que muy pocos expedientes culminan con una resolución que deniega la idoneidad a los solicitantes. Si pocos son los expedientes que terminan con resolución denegatoria, menos aún son los que se residencian ante la jurisdicción competente para conocer este tipo de asuntos, la jurisdicción civil, como sabéis, se ha puesto de manifiesto ya en estas jornadas, ¿no? Por ejemplo, me centro en las impugnaciones, porque es el dato que me pilla más cerca, aquí en Sevilla. Hacemos un muestreo de los últimos 10 años, de la última década, 2000-2010. En Sevilla entra en el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, que tiene atribuida la defensa en juicio de la Administración Autonómica, 13 procedimientos de oposición a resoluciones administrativas en materia de denegación de idoneidad, lógicamente que son las que van al juzgado. 3 expedientes, de los cuales, y ahí bueno, quizá la introducción igual induce a confusión, lo cierto es que de los pocos expedientes que van al juzgado, prácticamente la práctica totalidad, las resoluciones son revocadas. Esa es una realidad. De esos 13 expedientes, 10 sentencias son estimatorias en la instancia de la impugnación llevada a cabo por los solicitantes, y solo de esos 13, en 3 de los casos, aquí en Sevilla, nos da la razón. En el resto de provincias el porcentaje es similar. O sea, que esa es la primera afirmación que puedo hacer. Es cierto que las impugnaciones que van al juzgado son muy pocas, tomando en cuenta el global de los expedientes de valoración de idoneidad, pero la verdad es que de las que tiene conocimiento el juzgado, la mayoría de ellas son revocadas. Por lo tanto, tanto en la Dirección General como en Gabinete Jurídico tomamos conciencia de esa realidad, ¿no? De esa patología. Y en el mes de julio de este año nos reunimos para tratar de poner sobre la mesa cuál es el problema y sobre todo cuáles son las soluciones que jurídicamente estamos en disposición de aportar a los juzgados para tratar de convencerles de que cuando la Administración deniega la idoneidad a unos solicitantes es porque no le queda más remedio. Lógicamente, ya ahondado en la cuestión, mi compañero letrado de la Junta de Andalucía, don José Ortiz, que ha participado esta mañana, nos encontramos, debemos descuidar que somos una administración, somos un poder público. Debemos actuar conforme a unos estándares, conforme a un protocolo, unos estándares homogéneos. Esto es lo que hace la administración en estos casos, y entendemos que no puede ser de otra forma, por las razones. De eso va a versar fundamentalmente mi ponencia, que a continuación os expongo. Ya ha señalado Isabel que, en efecto, corrígeme Isabel si me equivoco, pero no solo en Andalucía, sino en el resto de comunidades autónomas, o prácticamente la totalidad, las intervenciones en materia de adopción siguen el manual elaborado por el profesor don Jesús Palacios, catedrático de Psicología Evolutiva, eminencia en la materia, catedrático de la Universidad de Sevilla. La cuestión no es baladí. Yo analizaba la cuestión y encuentro 3 razones que justifican y hacen necesario la actuación de la Administración conforme a un manual, una guía, un protocolo, en definitiva, un protocolo uniforme. Considero que hay 3 razones. Una primera razón es que en esta materia la competencia la ostentan las comunidades autónomas.
como consecuencia de la consideración que tiene por la atribución constitucional de competencia de entidad pública de protección, el artículo 172 del Código Civil. Esa es la primera razón para conformar, como así se hizo en el año 2007, un manual cualificado de intervención que sirva de guía, de protocolo a los profesionales que intervienen en la valoración de idoneidades. En efecto, la diversidad legislativa entre las distintas comunidades autónomas hacía necesario esa homogeneización de criterios, toda vez que lo contrario pudiera determinar la existencia de regulaciones divergentes e incluso contradictorias entre unas y otras comunidades autónomas. Regulación divergente que incluso pudiera vulnerar la exigencia constitucional conforme a la cual los españoles debemos tener los mismos derechos y obligaciones en todo el territorio nacional. Esa fue la principal motivación que impulsó al Ministerio en su día para encomendar el primer trabajo al doctor Palacio para unificar, como decimos, los criterios para tratar de uniformarlos en todas las comunidades autónomas. No en vano, la Ley de Adopción Internacional, la Ley Orgánica de Adopción Internacional, conmina expresamente a las comunidades autónomas, las entidades públicas competentes, dice la ley, a procurar la necesaria coordinación con el fin de homogeneizar los criterios de valoración de la idoneidad. Me parece esa primera razón fundamental. Hay una segunda. Desde este aspecto, permitirme que profundice como un profano, pero yo, desde fuera, considero tremendamente complicado este tipo de evaluaciones, este tipo de actuaciones administrativas. Me refiero a los informes que hacen los técnicos. Se trata, la principal dificultad deriva de que es un examen a priorístico, en el sentido de que se trata de determinar pro futuro si unas determinadas personas son aptas para ejercer la paternidad. ¿Cuántos de aquí somos padres? Y cuando nos aventuramos en esta empresa tan complicada, decimos, ¿dónde está la autoescuela para sacar carnet de padre? ¿No? Sin embargo, es una exigencia que al padre biológico no se le exige. Eso transmite a su vez una tremenda dificultad en entender a los profesionales que intervienen, ¿no? Además, el profesional, cuando evalúa, ha de ser consciente que penetra de lleno, actúa en cierto modo además como obstáculo a superar en una de las principales aspiraciones del ser humano, que está íntimamente vinculada al nivel de desarrollo de la personalidad o a la realización como individuo en muchos casos, como es ser padre, ¿no? Todas estas circunstancias, insisto, a mi juicio, hacen que la valoración de idoneidad integre un altísimo componente de estrés para el que va a ser evaluado. En no pocas ocasiones los interesados que se someten a este tipo de valoraciones se consideran sometidos a un proceso intrusivo, amenazante con su intimidad. Incluso muchas personas, eso me lo han manifestado a mí, incluso en un juicio, se sienten humilladas por tener que dar explicaciones sobre aspectos íntimamente vinculados con su vida personal, ¿no? Que en otras condiciones nadie se atrevería ni siquiera a preguntar, ¿no? Es bastante común el razonamiento que he posado antes, ¿no? Cuestionar la necesidad de un proceso de valoración argumentando que en las circunstancias más habituales las personas se convierten en padres sin someterse a ningún tipo de examen, ¿no? Por último, muchas veces también este proceso de valoración es el último eslabón dentro de una cadena de circunstancias personales tremendamente dolorosas emocionalmente o incluso físicamente, ¿no? Hablamos de los casos en los que el intento, el acceso a la paternidad adoptiva va precedida de un episodio de infertilidad, en fin, en definitiva. Lo que quiero trasladar es que las personas que se someten a este tipo de intervenciones van a ellas con muchas ilusiones depositadas en el proyecto que inician. A veces también fantasean o crean expectativas que no son realistas, ¿no? Todas estas cosas,
Todas estas cuestiones han de tenerlas en cuenta los profesionales que intervienen, ¿no? La dificultad creo que es tremenda. Por eso, esa es la segunda razón que justifica actuar conforme a un protocolo cualificado por dos razones. En primer lugar, por lo que tiene de consenso entre los profesionales, funcionarios públicos de las distintas comunidades autónomas que manifestaron, según expresa el profesor Palacio en la introducción del manual, su opinión en relación con la materia, y por otro lado también hay que tener en cuenta el prestigio que sin duda tiene el autor del manual. Entendemos que es fundamental, por esa segunda razón, por la complejidad, la existencia de un protocolo unificado de actuación en estos casos, que, insisto, siempre se sigue en este tipo de intervenciones profesionales. Existe una tercera razón que para mí como jurista es la más importante, una tercera razón que me hace alabar la existencia de este protocolo y que se utilice en todas estas intervenciones. Este protocolo, en primer lugar, garantiza la igualdad de trato de todos los solicitantes. Si la evaluación se hace siempre siguiendo una guía, unos patrones uniformes, siempre tendremos la certeza que en situaciones iguales los solicitantes serán tratados de la misma forma. De esta forma se garantiza en última instancia un derecho fundamental de igualdad de trato y, paralelamente, la prohibición de un trato discriminatorio, que aparece consagrado en el artículo 14 de la Constitución. En segundo lugar, el respeto a la hora de llevar a cabo esa valoración a tan cualificado patrón o protocolo es lo que garantiza que el juicio técnico, otorgando o denegando la idoneidad, que a la postre la correspondiente resolución administrativa se limita a recoger, sea razonable, motivado, justificado y, en definitiva, desprovisto de arbitrariedad. Conviene recordar que lo que se hace cuando se valora y después cuando se resuelve no es otra cosa que valorar, interpretar un concepto jurídico indeterminado, la idoneidad. Todos los conceptos jurídicos indeterminados tienen tres elementos. Encontramos en ellos una zona de certeza, donde está claro que la idoneidad concurre. Hay una zona negativa, de falta de concurrencia del concepto. Las personas claramente no son idóneas, pero el elemento principal del concepto jurídico indeterminado, por eso su interpretación es tan compleja, es lo que se llama en la doctrina científica la zona intermedia de incertidumbre o el halo del concepto. En ese halo del concepto, zona de incertidumbre, la administración está obligada, en todo caso, a hacer una valoración subjetiva. Creo que no es necesario que os transmita que en esta materia, desde luego, no hay decisiones ontológicamente válidas a priori. O sea, nunca sabemos si vamos a acertar cuando damos o denegamos una idoneidad. Ya os he dicho que nos encontramos ante un juicio de valor pro futuro. Solo al final, solo el tiempo determina cómo nos hemos conducido en la empresa de ser padres, ¿no? Por eso entiendo que es una temeridad afirmar categóricamente y a priori que la administración o los tribunales, cuando resuelven las impugnaciones que plantean los particulares, entiendo que es una temeridad afirmar que cuando se otorga o cuando se deniega una idoneidad estamos acertando. No. Eso nunca lo podemos saber. La perspectiva del tiempo nos dará la certeza. Por esa razón, entiendo que la única forma de enjuiciar el acierto o revisar jurisdiccionalmente la resolución administrativa en materia de idoneidad habría de llevarse a cabo desde la perspectiva de la motivación que la misma encierra, desde el punto de vista de su razonabilidad, atendiendo siempre, como he dicho, al amplísimo margen de discrecionalidad que la administración dispone para apreciarla. De tal manera que siempre que el actuar de la administración en esta materia se mantenga dentro de unos cauces que sean no solo razonables, sino razonados, en este caso entendemos que su decisión, en cuanto que es la suya, resulta irreprochable jurídicamente.
Con este razonamiento que anticipamos, no estamos sino trasladando la doctrina jurisprudencial que ciertamente lleva a cabo no la sala de lo civil, sino la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en relación con el análisis y la revisión de actos de naturaleza discrecional. Resumiendo esa doctrina, para no cansar, sobre todo atendiendo a la hora que es a este estupendo auditorio, podemos resumir la doctrina diciendo que, hablo en boca del Tribunal Supremo, cuya jurisprudencia traslada, que cuando la ley atribuye una potestad de contenido discrecional a la administración, es porque quiere que la decisión la adopte la administración, es decir, que sea ella la que elija entre varias opciones en principio válidas. Por esta afirmación, aquí muchos magistrados, no quiero ni mucho menos decir que existen zonas del actual administrativo que están exentos del control jurisdiccional. La actuación administrativa está sujeta al control de los tribunales de justicia por imposición de la Constitución en su artículo 106, y eso lo sé. Pero lo que digo, y esto quiero dejarlo sobre la mesa, simplemente que si bien se trata de una materia, está la revisión de resoluciones en materia de idoneidad que corresponde a la jurisdicción civil, que duda cabe que el supremo interés que rige esta materia, que es el beneficio del menor, queda más diluido, porque no tenemos detrás un concreto niño con el que hay que actuar inmediatamente para evitarle un perjuicio. Nos encontramos ante una materia sumamente tecnificada, por lo tanto entiendo que los postulados del derecho administrativo, en concreto los relativos a la revisión de actos administrativos discrecionales, puede ser extrapolable en esta materia. 3 minutos. Bueno, pues si aún así por esas razones nos convenzo, y en el ámbito de la mayor nos encontramos en la jurisdicción civil, en el que caben también las pretensiones y las resoluciones de condena, no las simplemente anulatorias, y entendamos lógicamente que los tribunales pueden modificar esa resolución y otorgar la idoneidad que fue denegada en vía administrativa. Quiero trasladaros también, poner sobre la mesa las medidas que consideramos que podían tender a mejorar esa situación adversa que se manifiesta en el alto porcentaje de resoluciones que nos revocan. En esa reunión de julio, a la que hacía mención al principio de mi exposición, pusimos sobre el tapete una serie de medidas que hemos empezado a implementar en este tipo de procedimientos, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional. Propusimos, tanto desde la Dirección General como desde el Gabinete Jurídico, que la Comisión Provincial de Medidas de Protección, que es la que resuelve en esta materia, pudiera, si quedan dudas razonables o en aras a robustecer o la decisión que en definitiva se tome, la posibilidad de citar a los técnicos que informan para que presten aclaraciones a la comisión. Se planteaba también incluso la posibilidad de pedir informes contradictorios a técnicos vinculados a la propia administración, tanto de la delegación como de la Dirección General, y en sede jurisdiccional. Con esto quiero acabar, y para mí es lo más importante, consideramos fundamental la inmediación de los técnicos en el acto del juicio. Precisamente por la índole altamente técnica de la cuestión, entendemos que nosotros los juristas somos leos en la materia, de tal forma que la única forma de convencer al juzgador es que él conozca de primera mano cuáles son las razones técnicas que han motivado la decisión denegatoria. Desde el Gabinete Jurídico, desde luego, hemos asumido desde esa reunión hacerlo en todos los casos, proponer a los tribunales que en todas las vistas en esta materia estén presentes y se han citado judicialmente los técnicos que hacen para la administración la evaluación
de la idoneidad. Así, insistimos, tratar de modificar este estado de cosas y convenceros de que la administración, cuando deniega la idoneidad, es porque no le queda más remedio. Nada más, gracias.